decimos que planificar un patrimonio es elegir la estructura jurídica con la cual yo voy a adquirir un activo, lo voy a mantener en mi patrimonio, lo voy a pasar a la siguiente generación o a algún otro tercero. Y también dijimos que la herramienta a elegir tenía que ver mucho con qué objetivos tengo y qué riesgos percibo que afectan mi patrimonio. Así como los objetivos y los riesgos de alguna manera son limitados, las herramientas que hay también. Yo no puedo en principio inventar herramientas, yo puedo recurrir a las herramientas que me da la ley del país donde yo resido y elegir la que mejor se adapte a mis necesidades. Y acá es un tema importante, que es copiar lo que hace otra persona no tiene demasiado sentido. Por más que sea mi hermano o sea mi socio y tenga un activo parecido, los objetivos son los que van a determinar qué activo tengo que elegir. Entonces, copiar lo que hizo otro está mal, no existe una resolución o una herramienta mejor que otra en términos objetivos, todo tiene que ver con cuál es mi objetivo. Hay herramientas mucho más complejas que me resuelven varias cuestiones al mismo tiempo, pero no es técnicamente correcto decir, por ejemplo, que un trust que me resuelve un montón de cosas es mejor que un testamento. Si yo tengo solo un tema sucesorio que me preocupe y con el testamento lo puedo resolver, no tiene sentido que me meta en una herramienta mucho más cara y mucho más compleja. A igualdad de resultados, yo voy a elegir siempre la herramienta más sencilla y más barata. Y ya que estamos con el tema del testamento, mucha gente en países de Sudamérica, donde hay una legítima forzosa y donde yo puedo disponer de una parte de mi patrimonio si tengo herederos forzosos, dice que, bueno, que justamente por eso no tiene sentido armar un testamento. Generalmente cuando yo pregunto en una clase o en una charla cuánta gente tiene hecho un testamento, levanta la mano una o dos personas sobre 100 o 200. A veces ninguna. Y después, de vuelta, la respuesta es siempre la misma. ¿Para qué voy a hacer un testamento si la ley dice qué va a pasar con mis activos? Y eso es cierto, la ley dice. Lo que pasa es que la intención de la ley es ser un default para el caso de que la familia no planificó. No se supone que uno tiene que dejar de planificar porque la ley establece la consecuencia. La realidad es que hay un montón de ventajas asociadas al armado de un testamento. Y mi consejo acá siempre, o mi pregunta acá no es por qué tener un testamento, sino por qué no tenerlo. Yo con un testamento, en primer lugar, doy claridad sobre quiénes son mis herederos, ahorrando una parte del proceso sucesorio, que justamente consiste en buscar herederos y hacer la famosa declaratoria de herederos. Entonces voy a ahorrar tiempo en esa parte del proceso. Por otro lado, la realidad es que dependiendo qué familia yo deje, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo padres, si tengo hermanos, la porción que va a un heredero forzoso se va reduciendo. Pero yo siempre, aun cuando tenga hijos, tengo una parte del patrimonio que obviamente varía de país en país que yo puedo disponer. Entonces, si yo no hago un testamento, me estoy evitando disponer de esa parte. Y si bien en Latinoamérica, de vuelta, no hay tanta costumbre de dejar activos a personas que no sean de la familia, en la mayor parte del mundo sí existe. Es decir, yo puedo tener ganas de dejarle a un amigo algo, o a un colaborador algo, o a alguna otra persona por ahí que no es heredera forzosa, no sé, a mi hermana. ¿Por qué no le podría dejar algo a mi hermana si tuviera ganas de dejarlo? Con lo cual ya tengo una segunda ventaja en tener un testamento. Es el testamento es el documento a través del cual yo hago mis legados y puedo ir dejando activos a determinados miembros de la familia. Por otro lado, y no es menos importante, normalmente en la mayor parte de los países el proceso sucesorio termina asignándole a los herederos porciones de mi patrimonio. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 3 inmuebles y tengo 3 hijos, no es que va a quedar un hijo con cada inmueble. Normalmente, usualmente, por supuesto que no siempre pasa, pero usualmente van a quedar mis 3 hijos como condóminos en cada uno de los inmuebles. Esto de vuelta, esto es algo que yo puedo evitar muy fácilmente con un testamento, asignando una propiedad a cada uno y, digamos, cancelando cualquier tipo de diferencia con alguna donación monetaria y demás. Ahora, lo que es importante respecto a los testamentos, o varias cosas importantes, es, en primer lugar, así como hay tendencias bastante negativas en todo lo que tiene con la voracidad fiscal, con la falta de privacidad y demás, en materia testamentaria la realidad es que cada vez hay más libertades. Hay más libertades para disponer del patrimonio y hay más libertades para hacer una sucesión extrajudicial, es decir, sin la participación de un juez. Con lo cual es probable que en el tiempo sea hasta más importante y se puedan alcanzar más objetivos con un testamento. En segundo lugar, el testamento, y esto no creo que sorprenda a muchos, es el documento que más disputas legales genera. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la persona que lo escribió no está más para consultarle. Entonces es muy importante ser claro con lo que uno escribe en un testamento. No puede ser ante escribano público, aunque en general no es un requisito, es mucho mejor. Y en segundo o en tercer lugar, es muy importante la determinación del último domicilio. Es decir, la ley que va a regir el testamento es básicamente la ley del último domicilio del causante, es decir, del fallecido. Con lo cual, en casos de gente que anda viajando o que se muda seguido y demás, es muy importante cuando uno arma este documento que sea muy claro
en cuanto a este concepto. ¿Cuál es el último domicilio? Eso va a determinar la validez del testamento, va a determinar la capacidad para testar y demás. Obviamente, con lo que les dije esta es una herramienta que no prevé o que no aporta protección sobre los activos. Si yo tengo un activo en un testamento, no le puedo decir a un juez, no me ejecute este activo porque yo se lo iba a dejar a mi cuñado, a mi hermana o a mi hijo. En cambio, en otras estructuras sí lo voy a poder hacer. Con lo cual, si yo tengo una intención de ahorrar impuestos, tengo una intención de privacidad, tengo una intención de proteger un activo, el testamento no va a ser suficiente. Si yo quiero solamente ordenar mi herencia y no percibo otros riesgos en mi patrimonio, que de hecho es la mayor parte de la gente, el testamento es una excelente herramienta que quizá pueda resolver todos los problemas o quizá puede servir como un primer paso dentro de la planificación patrimonial.